Dios esté con ustedes. Los saluda José Tavera Frausto, transmitiendo en vivo vía internet desde la cabina de Radio San Juan Diego de la diócesis de Cuautitlán. Bienvenidos a su espacio, la familia Iglesia Doméstica. Los invito a continuar en esta frecuencia y demos gracias a Dios por permitirnos llevar su mensaje. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Este programa lo puedes escuchar y compartir a través de estos medios digitales: www.diocesisdecuautitlán.org.mx, vía WhatsApp 5570072489 y la página de Facebook Diócesis de Cuautitlán. Estamos viendo la Constitución Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, que es sobre la Iglesia en el mundo actual. La semana pasada vimos parte del primer capítulo: el hombre, imagen de Dios, el pecado, la constitución del hombre, dignidad de la inteligencia, verdad y sabiduría, dignidad de la conciencia moral, grandeza de la libertad, el misterio de la muerte, formas y raíces del ateísmo, el ateísmo sistemático y actitud de la Iglesia sobre el ateísmo. Quiero empezar este programa dándole las gracias a Teo, a Paola, a Víctor Tavera, gente que me ha mandado sus comentarios y que agradezco. Estamos empezando y por lo tanto no es lo mismo hacer una clase que transmitir por radio. Y obviamente esto tiene un peso mucho mayor, pero les agradezco sus comentarios y seguramente iremos avanzando en el tiempo. El tema para empezar será Cristo, el hombre nuevo. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Él, que es imagen del Dios invisible, Jesús es también el hombre perfecto, que ha devuelto la descendencia de Adán, la semejanza divina. Deformada por el primer pecado, en él la naturaleza humana ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con hombre, con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad del hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nuestros semejantes, en todo a nosotros, excepto en el pecado. Aquí está la base de todo lo que es la fe cristiana. Cristo es el hombre nuevo. Él es el que nos da el ejemplo de vida. Si nosotros en cada situación que tenemos en el diario vivir nos preguntáramos cómo respondería Cristo a determinada situación, eso nos apegaría a Él y seríamos efectivamente imagen del Dios vivo. Cristo es el Cordero inocente. Con la entrega libre de su sangre nos mereció la vida. En Él, el Dios nos reconcilió consigo y con nosotros y nos liberó de la esclavitud del diablo y del pecado. Por lo que cualquiera de nosotros puede decir con el apóstol, que es Pablo: el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Padeciendo por nosotros nos dio ejemplo a seguir sus pasos y además abrió el camino, con cuyo seguimiento la vida y la muerte se santifican y adquieren nuevo sentido. El hombre cristiano, conformado con la imagen del Hijo, que es el primogénito, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también vida a nuestros cuerpos mortales por virtud de su espíritu que habita en vosotros. Romanos 8:11. Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad,
en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que la forma de solo Dios conocida se asocien a este misterio pascual. Este es el gran misterio del hombre que la revelación cristiana esclarece a los fieles. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad. Cristo resucitó, con su muerte destruyó la muerte y nos dio la vida, para que hijos en el Hijo clamemos en el Espíritu, Abba, Padre. Aquí tenemos que tener presente que sin Cristo no hacemos nada y con Cristo lo hacemos todo. Él es el que nos da la fuerza y cuando Él se fue al lado del Padre nos dejó al Espíritu para que Él nos guiara. Tenemos que buscar cómo estar pegados a Él para que podamos avanzar en el camino. El capítulo 2 vamos a tratar la comunidad humana. Propósito del concilio. La multiplicación de las relaciones mutuas entre los hombres contribuye a este desarrollo el moderno progreso técnico. Sin embargo, la perfección del coloquio fraterno no está en ese progreso, sino en la comunidad que entre las personas se establece, la cual exige el mutuo respeto de su plena dignidad espiritual. La revelación cristiana presta gran ayuda para fomentar esta comunión interpersonal y al mismo tiempo nos lleva a una más profunda comprensión de las leyes que regulan la vida social y que el Creador grabó en la naturaleza espiritual y moral del hombre. Índole comunitaria de la vocación humana según el plan de Dios. Dios, que cuida de todos, ha querido que los hombres constituyan una sola familia y se traten entre sí con espíritu de hermanos. Todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, quien hizo de uno todo el linaje humano y para poblar toda la superficie de la tierra, y todos somos llamados a un solo e idéntico fin, esto es, Dios mismo. En este párrafo que acabamos de leer se encierra lo que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos al prójimo, no haremos daño. A veces pensamos que el amor es meramente como si fuera un aspecto sexual, y no, el amor es simplemente corresponder con el hermano, buscar tener una relación que es para lo que Dios nos puso en este mundo, pero en la que respetemos su libertad de Él y la libertad de nosotros, que no necesariamente se llama libertinaje. Por lo cual, el amor de Dios y del prójimo es el primero y el mayor mandamiento. La Sagrada Escritura nos enseña que el amor de Dios no puede separarse del amor del prójimo. Cualquier otro precepto en esta sentencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. El amor es el cumplimiento de la ley. Esta doctrina posee hoy extraordinaria importancia a causa de dos hechos: la creciente interdependencia mutua de los hombres y la unificación a sí mismo creciente del mundo. Y aquí vemos cómo a veces tenemos diferentes formas de apreciar al hermano y a veces pensamos que él tiene alguna diferencia en la forma de ser y que debería de ser como uno quiere que sea. No, nosotros no somos nadie para escoger quién es hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios y cada quien con sus carismas que Dios le ha dado. Por lo tanto, tenemos que respetarlo, tenemos que saber oírlo, y si en algo sentimos que está dando algún falso testimonio, hay que orar por él, y puede ser cualquiera de la comunidad cristiana, puede ser un sacerdote, puede ser una religiosa, puede ser X,
Y hay un lema que dice, ¿no? Si lo amas, dile la verdad. Entonces hay que acercarse a él, comentarlo y siempre orar por todos aquellos para que Dios los fortalezca y puedan cumplir con su misión que le fue encomendada. Cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Si nosotros realmente hiciéramos por el hermano, por el prójimo, lo que a ambos nos va a unir, a los que nos va a permitir desarrollarnos, el mundo sería otro, en lugar de estar viendo solamente para mi beneficio personal. Interdependencia entre la persona humana y la sociedad. La índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados, porque el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual por su misma naturaleza tiene absoluta necesidad de la vida social. La vida social no es pues para el hombre sobrecarga accidental. Por ello, a través del trato con los demás, de la reciprocidad de servicios, del diálogo con los hermanos, la vida social engrandece al hombre en todas sus cualidades y le capacita para responder a su vocación. De los vínculos sociales que son necesarios para el cultivo del hombre, unos como la familia y la comunidad política responden más inmediatamente a su naturaleza profunda. Otros proceden más bien de su libre voluntad. En nuestra época, por varias causas, se multiplican sin cesar las conexiones mutuas y las interdependencias. De aquí nacen diversas asociaciones e instituciones, tanto de derecho público como de derecho privado. Este fenómeno, que recibe el nombre de socialización, aunque encierra algunos peligros, ofrece sin embargo muchas ventajas para consolidar y desarrollar las cualidades de la persona humana y para garantizar sus derechos. Mas si la persona humana, en lo tocante al cumplimiento de su vocación, incluida la religiosa, recibe mucho de esta vida en sociedad, no se puede, sin embargo, negar que las circunstancias sociales en que vive y en que está como inmersa desde su infancia, con frecuencia le apartan del bien y le inducen al mal. Es cierto que las perturbaciones que tan frecuentemente agitan la realidad social proceden en parte de las tensiones propias de las estructuras económicas, políticas y sociales, pero proceden sobre todo de la soberbia y del egoísmo humano, que transforman también el ambiente social, y cuando la realidad social se ve viciada por las consecuencias del pecado, el hombre, inclinado ya al mal desde su nacimiento, encuentra nuevos estímulos para el pecado, los cuales solo pueden vencerse con denodado esfuerzo, ayudado por la gracia. Y aquí es el efecto: cuando nosotros manejamos todo lo que es el desarrollo de una sociedad, pues obviamente estamos actuando como humanos y por lo tanto tenemos que estar al pendiente, porque perdemos la gracia que nos da el Señor, digamos, la gracia de su voz en nuestra conciencia, que nos está indicando lo bueno y lo malo, y que a veces no hacemos caso por buscar otra vez el beneficio personal. La promoción del bien común. La interdependencia cada vez más estrecha y su progresiva universalización hacen que el bien común, esto es, el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección,
se universalice cada vez más e implique por ello derechos y obligaciones que miran a todo el género humano. Todo grupo social debe tener en cuenta las necesidades y las legítimas aspiraciones de los demás grupos. Más aún, debe tener muy en cuenta el bien común de toda la familia humana. Crece al mismo tiempo la conciencia de la excelsa dignidad de la persona humana, de su superioridad sobre las cosas y de sus derechos y deberes universales e inviolables. Es pues necesario que se facilite al hombre todo lo que éste necesita para vivir una vida verdaderamente humana, como son el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección de Estado, ya fundar una familia, y a la educación, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a una adecuada información, a obrar de acuerdo con la norma recta de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad también en materia religiosa. Digamos que el Estado no puede manejar nuestra vida. El Estado nos debe de dar una base, un estadio, un espacio donde nos podamos desarrollar, donde podamos nosotros conseguir cubrir nuestras propias necesidades con todo aquello que podemos concebir en base a nuestro trabajo. El orden social, pues, y su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse al orden personal y no al contrario. El propio Señor lo advirtió cuando dijo que el sábado había sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El orden social hay que desarrollarlo a diario, fundarlo en la verdad, edificarlo sobre la justicia, vivificarlo por el amor, pero debe encontrar en la libertad un equilibrio cada día más humano. Para cumplir todos estos objetivos hay que proceder a una renovación de los espíritus y las profundas reformas de la sociedad. El Espíritu de Dios, que con admirable providencia guía el curso de los tiempos y renueva la faz de la tierra, no es ajeno a esta evolución y por su parte el fermento evangélico ha despertado y despierta en el corazón del hombre esta irrefrenable exigencia de la dignidad. Otra vez estamos ante el aspecto de que todas las acciones deben subordinarse al bien de la persona, ¿no? Y ahí es donde nos falta, digamos, esa caridad que debemos de tener con la forma humana, con lo que es el ser humano, porque aquí todos somos humanos y todos tenemos el derecho a poder desarrollarnos, pero esto implica tener una base de educación, ¿no? De tener fuentes de trabajo, de tener cómo adquirir una casa, cómo vivir más dignamente. El respeto a la persona humana. Descendiendo a consecuencias prácticas de máxima urgencia, el concilio inculca el respeto al hombre de forma de que cada uno, sin excepción de nadie, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. No sea que imitemos a aquel rico que se despreocupó por completo del pobre Lázaro. Y aquí, si ustedes recuerdan ese aspecto, digamos que el rico pasa junto a Lázaro, no le hace caso, pero cuando éste va a dar al infierno y Lázaro llega al reino celestial, bueno, el otro ya quisiera que le llevara un poco de agua, bueno, hasta un dedo mojado en agua, decía él, ¿no? Entonces, es importante no esperar las consecuencias, sino ir desarrollándonos en base a un respeto y buscar ayudar al prójimo, no dándole, sino formándolo. En nuestra época principalmente urge la obligación de acercarnos a todos y de servirlos con eficacia cuando llegue el caso, ya se trate de este anciano abandonado de todos o de ese trabajador extranjero despreciado injustamente.
o de ese desterrado o de ese hijo ilegítimo que debe aguantar sin razón el pecado que él no cometió, o de ese hambriento que recrimina nuestra conciencia recordando las palabras del Señor. ¿Cuántas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores? A mí me lo hicisteis. Mateo 25:40. No solo esto, cuando atenta contra la vida, homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado, cuando viola la integridad de la persona humana, como por ejemplo las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar la mente ajena. ¿Cuánto ofende a la dignidad humana como son las condiciones infrahumanas de vida? Las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, o las condiciones laborales degradantes que reducen al operario al rango de mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana. Todas estas prácticas y otras parecidas son en sí mismo infamantes. Degradan la civilización humana, deshonran más sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al Creador. A veces el no darle un respeto digno a cada persona baja lo que son la productividad. El ser humano debe sentirse agradecido con el que le proporciona el trabajo, sí, y debe de buscar en base a su trabajo producir más para que sea recompensado lo que nos dieron como primera indicación para cubrir nuestras necesidades. Pero a veces lo que sucede es que uno empieza a luchar más por los resultados y buscar las ganancias que por cuidar o proteger la vida de un ser humano. Respeto y amor a los adversarios. Quienes sienten o obran de modo distinto al nuestro en materia social, política e incluso religiosa, deben ser también objeto de nuestro respeto y amor. Cuanto más humana y caritativa sea nuestra comprensión íntima de su manera de sentir, mayor será la facilidad para establecer con ellos el diálogo. Esta caridad y esta benignidad en modo alguno deben convertirse en indiferencia ante la verdad y el bien. Más aún, la propia caridad exige el anuncio a todos los hombres de la verdad saludable. Pero es necesario distinguir entre el error, que siempre debe ser rechazado, y el hombre que yerra, el cual conserva la dignidad de la persona incluso cuando está desviado por ideas falsas o insuficientes en materia religiosa. Dios es el único juez y escrutador del corazón humano. Por ello nos prohíbe juzgar la culpabilidad interna de los demás. La doctrina de Cristo pide también que perdonemos las injurias. El precepto del amor se extiende a todos los enemigos en el mandamiento de la nueva ley. Habéis oído que dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian. Nosotros debemos buscar la conversión de la gente que está obrando mal. Si nosotros, como dice también una parte de la Escritura, que el cielo tendrá fiesta por uno que se convierta y no 99 justos que entren en ella. La igualdad esencial entre los hombres y la justicia social. La igualdad fundamental entre todos los hombres exige un reconocimiento cada vez mayor, porque todos ellos, dotados de alma racional y creados a imagen de Dios, tienen la misma naturaleza y el mismo origen, y porque redimidos por Cristo disfrutan de la misma vocación y de idéntico destino. Es evidente que no todos los hombres son iguales en lo que toca a la capacidad física y a las cualidades intelectuales y morales. Sin embargo, toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo o de raza, color, condición social, lengua o religión,
debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino. En verdad es lamentable que los derechos fundamentales de la persona no estén todavía protegidos en la forma de vida por todas partes. Es lo que sucede cuando se niega a la mujer el derecho de escoger libremente esposo y de abrazar el estado de vida que prefiera, o se le impide tener acceso a la educación y a una cultura iguales a las que se le concede al hombre. Aquí hoy, buscando una igualdad de género, dicen ahora, la verdad es que el hombre y la mujer deberían de tener la misma preparación o la opción de poder educarse, de buscar una enseñanza superior. Y esto mismo le permitirá elegir el tipo de vida que quiere. Y nosotros deberíamos, en base a lo que es amar al prójimo, que el hombre y la mujer sean honestos en sus comentarios y en su trato entre uno y otro, para que se puedan conocer realmente como son, y de esta misma forma poder empezar a elaborar lo que es una vida. Como veíamos, bueno, uno se empieza a tratar y empieza por fundar lo que es la familia o la iglesia doméstica, primero por dos cónyuges en su momento y después con los hijos que tendrán. Más aún, aunque existen desigualdades justas entre los hombres, sin embargo, la igual dignidad de la persona exige que se llegue a una situación social más humana y más justa. Resulta escandaloso el hecho de las excesivas desigualdades económicas y sociales que se dan entre los miembros y los pueblos de una misma familia humana. Son contrarias a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y a la paz social e internacional. Las instituciones humanas, privadas o públicas, esfuércense por poner al servicio de la dignidad y del fin del hombre. Luchen con energía contra cualquier esclavitud social o política y respeten bajo cualquier régimen político los derechos fundamentales del hombre. Más aún, estas instituciones deben ir respondiendo cada vez más a las realidades espirituales, que son las más profundas de todas, aunque es necesario todavía a largo plazo de tiempo para llegar al final deseado. Hay que superar la ética individualista. La profunda y rápida transformación de la vida exige con suma urgencia que no haya nadie que por despreocupación frente a la realidad o por pura inercia se conforme con una ética meramente individualista. El deber de justicia y caridad se cumple cada vez más, contribuyendo cada uno al bien común según la propia capacidad y la necesidad ajena, promoviendo y ayudando a las instituciones, así públicas como privadas, que sirven para mejorar las condiciones de vida del hombre. Hay quienes profesan amplias y generosas opiniones, pero en realidad viven siempre como si nunca tuvieran cuidado alguno de las necesidades sociales. No solo esto, en varios países son muchos los que menosprecian las leyes y las normas sociales, no pocos con diversos subterfugios y fraudes, no tienen reparo en soslayar los impuestos justos u otros deberes para que la sociedad. Algunos subestiman ciertas normas de la vida social, por ejemplo, las referentes a la higiene o a las normas de circulación, sin preocuparse de que su descuido pone en peligro la vida propia y la vida del prójimo. La aceptación de las relaciones sociales y su observancia deben ser consideradas por todos como uno de los principales deberes del hombre contemporáneo, porque cuanto más se unifica el mundo, tanto más los deberes del hombre rebasan los límites de grupos particulares y se extiende poco a poco el universo entero. Ello es imposible si los individuos y los grupos sociales no cultivan en sí mismos y difunden en la sociedad las virtudes morales y sociales de forma que se conviertan verdaderamente en hombres nuevos y en creadores de una nueva humanidad con el auxilio necesario de la divina gracia.
Y aquí nos habla de cómo a nivel global en el mundo, las sociedades o los países están creando una forma de ver cómo manejarlo, y entonces tenemos el problema de que tenemos que buscar ser justos. O sea, es decir, si cada país intenta sacar provecho, los que van a salir más afectados son los países pobres o subdesarrollados. Y deberíamos de buscar cómo manejarlo para que podamos enfocarlo debidamente. Estamos viendo la lista de lo que es los saludos: Cecilia Soto, Andy Tavera, en fin, los que han puesto comentarios: Brenda Yáñez, Guadalupe Rojas, lo cual siempre se agradece y quisiéramos compartir cuando alguien tuviera alguna duda o podamos aprovechar para manejarlo. Por lo tanto, siempre será bueno tener la retroalimentación de lo que ustedes ven, ¿no? La aceptación de las relaciones sociales y su observancia deben ser consideradas por todos como uno de los principales deberes del hombre contemporáneo, porque cuanto más se unifica el mundo, tanto más los deberes del hombre rebasan los límites de los grupos particulares y se extiende poco a poco al universo entero. Ello es imposible si los individuos y los grupos sociales no cultivan en sí mismos y difunden en la sociedad las virtudes morales y sociales, de forma que se conviertan verdaderamente en hombres nuevos y en creaciones de una nueva humanidad con el auxilio necesario de la vida divina. Responsabilidades y participación. Para que cada uno pueda cultivar con mayor cuidado el sentimiento de su responsabilidad, tanto respecto a sí mismo como la de varios grupos sociales de los que es miembro, hay que procurar con suma diligencia una más amplia cultura espiritual, valiéndose para ello de los extraordinarios medios de que el género humano dispone hoy en día, particularmente la educación de los jóvenes. Sea cual sea el origen social de estos, debe orientarse de tal modo que forme hombres y mujeres que no solo sean personas cultas, sino también de generoso corazón, de acuerdo con las exigencias perentorias de nuestra época. Pero no puede llegarse a este sentido de responsabilidad si no se facilitan al hombre condiciones de vida que le permitan tener conciencia de su propia dignidad y respondan a su vocación, entregándose a Dios y a los demás. La libertad humana con frecuencia se debilita cuando el hombre cae en extrema necesidad, de la misma manera que se envilece cuando el hombre, satisfecho por una vida demasiado fácil, se encierra como una dorada soledad. Por el contrario, la libertad se vigoriza cuando el hombre acepta las inevitables obligaciones de la vida social. Toma sobre sí las multiformes exigencias de la convivencia humana y se obliga al servicio de la comunidad en que vive. Nosotros a veces tenemos una mala percepción de cómo vivir bien sin hacer nada. Digamos, si uno tuviera una comparación, una analogía con Jesucristo, Hijo de Dios, y sin embargo llegó como cualquier ser humano. Aprendió el aspecto de lo que es el carpintero porque su padre José ahí lo era. Y todo le costó, es decir, tenía que trabajar como cualquiera, hacer pues como cualquier ser humano, cumplir y obedecer reglas de su casa. Y a veces hoy pensamos que nosotros somos autosuficientes, que no necesitamos de nada. Y la gente que no tiene un orden seguramente va a caer en el desenfreno y en la vida disque fácil, pero que toda vida fácil tiene sus consecuencias. Es necesario por ello estimular en todos la voluntad de participar en los esfuerzos comunes. Merece alabanza la conducta de aquellas naciones en las que la mayor parte de los ciudadanos participa con verdadera libertad de la vida pública. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la situación real de cada país
y el necesario vigor de la autoridad pública para que todos los ciudadanos se sientan impulsados a participar en la vida de los diferentes grupos de integración al cuerpo social. Es necesario que se encuentren en dichos grupos valores que los atraigan y los dispongan a ponerse al servicio de los demás. Se puede pensar con toda razón que el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar. El Verbo encarnado y la solidaridad humana. Dios creó al hombre no para vivir aisladamente, sino para formar sociedad. De la misma manera, Dios ha querido santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyéndose un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Desde el comienzo de la historia de la salvación, Dios ha elegido a los hombres no solamente en cuanto a individuos, sino también en cuanto a miembros de una determinada comunidad. A los que eligió, Dios, manifestando su propósito, denominó pueblo suyo, con el que además estableció un pacto en el monte Sinaí. Esta índole comunitaria se perfecciona y se consuma en la obra de Jesucristo. El propio Verbo encarnado quiso participar de la vida social humana, asistió a las bodas de Caná, bajó a la casa de Zaqueo, comió con publicanos y pecadores, reveló el amor del Padre y la excelsa vocación del hombre, evocando las relaciones más comunes de la vida social y sirviéndose del lenguaje y de las imágenes de la vida diaria corriente. Sometiéndose voluntariamente a las leyes de su patria, santificó los vínculos humanos, sobre todo los de la familia, fuente de la vida social, eligió la vida propia de un trabajador de su tiempo y de su tierra. En su predicación mandó claramente a los hijos de Dios que se trataran como hermanos. Pidió en su oración que todos sus discípulos fuesen uno. Más todavía, se ofreció hasta la muerte por todos como redentor de todos. Nadie tiene mayor amor que este de dar uno la vida por sus amigos. Y ordenó a los apóstoles predicar a toda gente el nuevo evangelio, para que la humanidad se hiciera familia de Dios, de la que la plenitud de la ley sea el amor. Primogénito entre muchos hermanos, constituye con el don de su espíritu una nueva comunidad fraterna entre todos los que con fe y caridad le reciben después de su muerte y resurrección, esto es, en su cuerpo, que es la Iglesia, en la que todos los miembros unos de los otros deben ayudarse mutuamente según la variedad de los dones que se le vayan a conferir. Aquí vemos cómo Dios, de la comunidad que pueda disponer, pues escogió como a los levitas en la parte sacerdotal, pero tomó a Aarón para que fuera la voz de Moisés. Entonces nosotros tenemos que buscar cuál es nuestra vocación y en qué podemos servirle a la sociedad, a la humanidad en sí. Esta solidaridad es amar al prójimo como a uno mismo. Busquemos en sí reflexionar, discernir sobre lo que está bien o lo que está mal. Oigamos la voz de nuestra conciencia y busquemos a Cristo para tratar de vivir con Él y servir a los hermanos. El tiempo se nos ha ido, pero los vuelvo a invitar para que continuemos hablando sobre esta Constitución el próximo lunes a las 12 para oírnos, platicar o poder compartir algún mensaje vía WhatsApp. Gracias.